Siempre que comunico un mensaje, cuando estoy estudiando, mi Biblia marco alrededor del capítulo y pongo en tiempos fechas para coordinar los mensajes que Dios me estaba ministrando. Y cuando durante la semana estuve buscando al Señor, vino a mi mente ser agradecido. Y cuando estuve en un tiempo de búsqueda con el Señor, mirando el capítulo, miré la marca que había puesto y yo comencé a decir al Señor: Señor, debo ser agradecido porque me has traído nuevamente a reconocer lo que has hecho. Y estructurando el mensaje, hermano, con todas las cosas que han pasado alrededor mío, el Señor me muestra y me dice que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que reconocer las bendiciones que Dios nos da a diario, hermano. Lo que Él hace en nuestras vidas es algo especial. Y si ponemos a meditar en todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios provee, en todo lo que Dios hace en nosotros, en nuestras familias, en los que nos rodean, es para dar gracias y ser agradecido. Dios es nuestro Padre Celestial y Él siempre muestra sus favores y sus bendiciones a nosotros. Él es el arquitecto que nos formó. Él nos diseñó a nosotros. Él conoce las intenciones, Él conoce todo lo más profundo de nuestro corazón. Él nos diseñó, Él nos conoce perfectamente a cada uno. Él sabe en qué áreas necesita trabajar nuestras vidas. Él sabe cuando nos conducimos de ciertas maneras. Y Él espera de nosotros que, como Él es nuestro creador y el que nos diseñó, que nosotros lo veamos a Él como lo que Él es. Él es nuestro todo. Tenemos que verlo a Él así. Que Dios es nuestro todo, sustento, proveedor. Podemos nombrar todos los atributos de Dios y podemos entender que sí, dependemos de Él. Sin Él, el aire que respiramos al instante pudiéramos perecer. Pero Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Dios mira los deseos, las intenciones del corazón, y Él mira los anhelos y lo que hay en nuestro corazón. Él envió a su Hijo Jesús. Él muestra su amor. Él muestra que Él ama a su creación y muestra que se preocupa por cada uno individualmente. Envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. Jesucristo vino, dice la palabra, y mostró el amor del Padre. Él mostró el amor de Dios. Y aquí la palabra nos comienza a comunicar, Lucas, que Jesús iba por las ciudades. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, es lo que la palabra nos comenta, que Jesús iba por las ciudades, iba directamente a Jerusalén, pero en el camino entre donde estaba y llegaba a Jerusalén, había varias ciudades donde Jesús pasaba por ahí, y lo que hacía era mostrar la misericordia y el amor hacia la humanidad, compasión. Él mostraba ese amor incondicional que fluye solamente de parte del Señor. Y él, dice aquí, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él. Se la palabra que Jesucristo venía, y mire la fotografía, porque vamos a ir detalladamente a la historia. Viene Jesús. Imagino que la multitud le seguían, los discípulos le seguían, mucha gente le seguía, y Él viene y entra a una aldea. Dice la palabra que 10 hombres que tenían una enfermedad, que era la lepra, vinieron y dice que lo encontraron a Jesús. Imagino que para que hubieran venido 10,
Tuvieron que haber tenido o estar juntos antes de venir o descender los 10. Tuvieron que haber hablado entre ellos, tuvieron que haber comentado y tuvieron que haber dicho: Jesús puede sanarnos, Jesús puede bendecirnos. Dice que vinieron 10 leprosos, hombres que parecían una enfermedad muy difícil que fuera sanada, a menos que el poder divino interviniera, el poder de Dios. Vinieron, me imagino escuchaban de Jesús que venía, dice que le salieron al encuentro, pero note lo que dice la palabra: vienen decididos a hablar con Jesús, pero no se acercaban donde estaba Jesús. Dice que se pararon y de lejos, antes de que Jesucristo llegara hasta donde ellos estaban, dice que de lejos comenzaron a proclamar, comenzaron a gritar y a pedir misericordia por sus vidas. Muchas razones por las cuales no se acercaban a Jesús podemos entender. Una de ellas, porque la lepra era una enfermedad que las personas que tenían esa enfermedad tenían que estar aislados de todo el pueblo. Entonces, por esa razón posiblemente no se acercaban a donde estaba Jesucristo directamente, porque se quedaban de lejos y gritaban a Jesús: ten misericordia, maestro, ten misericordia, como diciendo: hay algo que nos impide de llegar a donde tú estás. Necesitamos que tú, maestro, Señor, ven, haz algo en nuestras vidas. Y comenzaron a gritar: ten misericordia de nosotros. Otra razón por la cual no se acercaron a Jesús posiblemente fue porque no sabían posiblemente la reacción que Jesucristo iba a tener. Pensaron que iban a ser rechazados posiblemente, o pensaron que iban a ser criticados por la gente, pero no se acercaban hasta donde estaba Jesús. Si vemos la historia, los evangelios nos hablan de que hubo algunos otros acontecimientos en los cuales hombres que padecían de una enfermedad que era la lepra vinieron y llegaron hasta donde Jesucristo estaba. Incluso dice que se postraron a sus pies y le pidieron misericordia. Acá estos hombres no llegaban hasta los pies de Jesucristo, dice que de lejos le pedían misericordia. A lo mejor pensaban que la reacción de Jesucristo iba a ser rechazo para ellos. La gente los iba a criticar, los iba a rechazar, o iban a hacerlo a ellos, por eso no se acercaban, pero conocían la ley, conocían que no se podían acercar, porque era por ley que no se podían acercar. Tenían miedo de que los arrestaran, posiblemente, muchas razones por las cuales no se acercaban hasta donde estaba Jesucristo. Pero la palabra dice que ellos gritaban y proclamaban: ten misericordia de nosotros. Jesús, dice la palabra, que él miró a ellos. Y miren lo que dice el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, miren lo que dice: cuando Jesús vio a esos hombres que estuvieron lejos de donde él estaba, Jesucristo miraba sus corazones atribulados. Él miraba sus corazones en necesidad. Jesucristo miraba a esos hombres clamando a Él, diciendo: ayúdanos. Jesucristo miró su situación y su circunstancia. Y lo que la palabra nos muestra, con lo que continúa adelante, es que Jesucristo tomó su preocupación, tomó su agobio, su enfermedad de ellos, tuvo compasión de ellos. Es la palabra que Él cargó las cargas que ellos traían, que era una carga, que era una vida de miseria, esa enfermedad. Una vida de miseria, ser un hombre o una mujer leprosa. Una vida que no podía comunicar con la sociedad. Una vida que no podía estar cerca de la sociedad. Una vida triste. Jesús miró su condición de ellos y los mira, y así como dice la palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo les haré descansar, dijo Jesús. Jesús miró la carga de estos hombres, dice la palabra, que los vio, miró la condición, y les dijo, quiere decir que Jesús sí tomó esa carga que ellos tenían.
Porque Jesús les dice Jesús, id, o sea, vayan, mostraos a los sacerdotes, vayan y muéstrense al sacerdote, lo que dice Jesús. ¿Por qué mostrar al sacerdote? Porque era por ley que cuando un hombre o una mujer eran sanados de esa enfermedad de lepra, tenían que ir al templo, a los sacerdotes, mostrarse a ellos que habían sido sanados y tenían que hacer un proceso ahí en el santuario, en el templo. Entonces Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ni siquiera les digo, vengan aquí, voy a orar, voy a pedir la bendición, o vengan que quiero tocarlos. No. Jesús al instante tomó la carga que ellos traían y se las quitó en ese instante. Visualice la fotografía conmigo. Están los hombres ahí gritando, ten misericordia, estamos enfermos, estamos mal. Y Jesús al instante miró su condición, su corazón, el anhelo de que necesitaban y buscaban un milagro. Y yo estoy visualizando que Jesús tomó ahí esa enfermedad en su mano. La Biblia no dice que lo hizo así, dice que lo sanó al instante. Imagino que yo la visualicé en mi propio pensamiento, que lo tomó en su mano. Y cuando les dijo, vayan a los sacerdotes y preséntense, al instante cuando los 10 voltearon e iban caminando, toda esa enfermedad se quedaba ahí en ese lugar y ellos iban saliendo y toda la enfermedad de la lepra iba quedando lejos y fuera de ellos. Porque la palabra así lo dice, que al instante cuando Jesús les dijo vayan a ese lugar, ellos salieron en rumbo a donde Jesús les dijo que fueran. Dice que cuando iban en el camino, uno de los hombres que era leproso, que miró que había sido sanado al instante. ¿Puede visualizar esa fotografía conmigo? Cómo da la vuelta y va caminando y la enfermedad comienza a desvanecerse de su cuerpo. Es lo que dice la palabra. Comenzó, mientras iba en el camino, uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado. Mira qué hermoso. Jesucristo miró su corazón y tuvo misericordia de ellos. Pero Dios nos muestra esta fotografía a nosotros hoy en día para que reconozcamos y veamos qué tan importante es reconocer cuando Dios hace algo en la vida de alguien, uno de nosotros, uno de sus pequeños. Es importante. Hombres salieron y fueron en camino allí al sacerdote. Dice la palabra que uno de ellos se detuvo y se dio la vuelta y se regresó, dice el versículo 14. Cuando él los vio, o sea, Jesús vio a los hombres enfermos, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban a ese lugar, dice que fueron limpiados todos. No dice que nada más uno fue limpiado. Dice la palabra que todos fueron limpiados. Dice, fueron limpiados. Más de uno. Fueron limpiados. Versículo siguiente, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es lo que dice la palabra. Cuando ese hombre venía caminando de regreso, imagino, dio la vuelta y venía a donde Jesucristo estaba, ese hombre, puse en mis notas, puso atención a lo que había sucedido en su vida. Él se dio cuenta que ya no era el mismo. Él se dio cuenta que ya había sido sanado. Él se dio cuenta que no iba nuevamente a padecer en su carne esa enfermedad porque había sido limpiada. Al instante, mientras van los 10, este hombre se regresa y va y agradece a Jesucristo por el milagro que recibió. Mientras miraba la fotografía de lo que estaba pasando, yo puse a pensar y dije, este hombre tenía que haber venido caminando detrás de todos los otros 9, o este hombre
si venía en medio de los 10 y cuando se dio cuenta que era sanado, fue egoísta y no quiso decir nada a la otra gente, o este hombre venía consciente de que estaba enviado a hacer una misión y cuando ve la sanidad, al instante de la unción, de la bendición, de la alegría, se regresa corriendo a darle gracias a Jesús. Algo sucedió ahí. Pues la palabra nos enseña que este hombre que se regresó era de Samaria, de una ciudad o un lugar donde los hombres de ese lugar eran considerados como los más bajos, pues estaban mal. Entonces me imagino y estoy pensando que ese hombre estuvo yendo caminando en la parte de atrás de los otros 9. ¿Saben? La enfermedad no respeta color, raza, idioma. La enfermedad llega al cuerpo del hombre, de la mujer. La enfermedad llega al cuerpo de un blanco, moreno, café, de todos llega la enfermedad. La muerte llega a todos, no hay excepción de personas. No es que, es que él está más joven, vamos a darle más tiempo. O es que él está enfermo, déjalo que se recupere un poquito más después. No, cuando ese instante llega, si la muerte, llega la muerte. La enfermedad, viene la enfermedad. Los 10 estuvieron juntos enfermos, padeciendo de la lepra, los 10. Y ahí no había diferencia entre si era samaritano, o si era judío, o si era griego. Allí había un grupo de hombres enfermos, con necesidad, y todos estaban ahí juntos, en grupo. Este hombre viene en camino, va con todos los 10, y al instante, dice la palabra, cuando iba caminando es sanado, y él reconoce que fue sanado, y en ese momento este hombre regresa y agradece al Señor Jesús. Pero mira la manera de agradecer al Señor Jesús, como dice la palabra. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, como dice la palabra. Este hombre regresó agradeciendo a Jesús por la sanidad que había recibido. Me imagino que en el instante que él fue sanado, él pudo haber gritado, he sido sanado, y los otros 9 que iban con él no les importó, aunque habían sido sanados. Me imagino que él gritó y dijo, he sido sanado, he sido sanado. Y comenzó a ir a donde estaba Jesús. Y los demás le decían, ¿a dónde vas? Voy a darle gracias a Jesús. Ellos posiblemente dijeron, déjalo, está loco, déjalo. Y se fueron los 9 y no fueron a Jesucristo. O posiblemente este hombre ni siquiera les dijo nada a todos los que habían sido sanados. Ni siquiera les dijo, vamos a dar gracias a Jesús. La Biblia no nos muestra cómo fue lo que sucedió ahí, pero nos muestra lo importante, que uno de 10 que recibieron bendición de Dios fue agradecido. Solamente uno de 10 fue agradecido con el Señor Jesús. Y viene, dice la palabra, y se postra delante de él. ¿Recuerda lo que dijo al principio de la palabra? Cuando venía antes y vio a Jesús con los 10, los 9, pero los 10, se paró de lejos y le gritaba a Jesús, no se acercaba a Jesús. Pero después de que fue sanado, dice la palabra, que no se paró de lejos y le dijo, gracias Jesús. No, que llegó hasta donde Jesús estaba, hasta los pies de Jesús, porque no había nada que le impidiera el ser agradecido con él. No había más enfermedad, no había nada que le impidiera que viniera hasta los pies del Maestro y darle gracias. Se postró de rodillas a Jesús y dice que comenzó a gritarle a gran voz, gracias, gracias, y alegre, agradecido este hombre. Postrarse de rodillas representa ser humilde delante del Señor y ser agradecido
Es lo que dice la palabra que sucedió. Él se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano de una región donde lo menospreciaban. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, que no era parte de esa ciudad, no era ni judío, ni griego, no era más que de otra región, donde eran menospreciados. Ante los ojos de los hombres, posiblemente menospreciado, pero ante los ojos del Señor, apreciado, porque tiene un gran valor ese corazón, agradecido. Y le dijo Jesús a ese hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente sanado, tu fe te ha salvado. En el camino este hombre se dio cuenta que fue sanado, expresó a Jesús su agradecimiento, y la condición de él fue una condición de un hombre bendecido, porque salió de ese lugar limpio y listo para vivir una vida gloriosa ante los ojos del Señor, de bendición. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día estamos en la misma condición que estos hombres leprosos? ¿Cuántas veces hoy, en estos días, estamos en la misma condición que estos 10 hombres? Enfermos posiblemente, con situaciones difíciles en nuestras vidas, con necesidades, con angustias, dolores, una condición pésima a veces. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en condiciones, no por lepra, pero una condición también que es una carga para nuestras vidas? ¿Cuántas veces ha habido en nuestra vida cosas similares? El pecado es una lepra espiritual. Había lepra en nuestra vida espiritual. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas estamos como esos 10 hombres que pasamos situaciones difíciles, venimos y en lugar de venir y correr hasta los pies de Jesucristo, no vamos al Maestro directamente o a los pies de Él, cerca de Él? Queremos gritarle de lejos. Si Dios quiere que vengamos a Él, que hablemos con Él, que le entreguemos nuestras cargas. Pero muchas veces la gente viene y se acerca de lejos a Jesús. Reconoce que Jesús es Dios. Hoy la gente reconoce que Jesús puede hacer milagros, que Él puede transformar vidas, pero de lejos la gente le grita al Mesías: ¡oh Maestro Dios! De lejos. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho en nuestras vidas milagros, sanidades, provisión? Ha sido fiel. ¿Y cuántas veces hemos sido como esos 9 leprosos, que en lugar de ser agradecidos con el Señor, no damos gracias al Señor? Seguimos nuestro rumbo como que nada pasó. ¿Cuántas veces hoy en día estamos como esos hombres, que no hubo en el corazón un agradecimiento por lo que pasó en sus vidas? Lo que necesitaban esos hombres posiblemente, ¿sabe qué era? Posiblemente era que este hombre samaritano les dijera: ¡hey! Vamos a ser agradecidos con el Señor. A lo mejor hoy en día necesitas que alguien te diga: vamos a ser agradecidos con el Señor, porque tu propia vida no puedes reconocerlo. A lo mejor necesitas que alguien te impulse o te grite y te diga: agradece al Señor por lo que ha hecho en tu vida. A lo mejor necesitas que alguien te impulse, porque esos 9 hombres no reconocieron en su propia vida la bendición de Dios. A veces estamos como posiblemente este hombre samaritano. No vamos a meter cosas que no, la palabra no dice. Yo estuve pensando en mi mente: si este hombre reconoció la sanidad de su vida, el milagro, y se quedó callado por no decir nada a los 9, y vino y se dio la vuelta y fue agradecido,
Y los 9, mientras iban, fueron sanados, y ninguno de ellos pensó en ser agradecido. Si este hombre hubiera dicho, hey, vamos a agradecer a Jesús por lo que él hizo, posiblemente hubiera dicho, tienes razón, vamos, y hubieran sido otros más que hubieran venido a ser agradecidos con el Señor. Pero a lo mejor este hombre no dijo nada, se quedó callado. ¿Cuántas veces, como hijos de Dios, hacemos lo mismo? Nos quedamos callados por lo que Dios hace en nuestras vidas. No somos agradecidos. No animamos a otros a ser agradecidos. No testificamos a otros de ser agradecidos. ¿Cuántas veces nos quedamos callados, pudiendo hablar y decirle a otros, vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a trabajar juntos en equipo, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Cuántas veces hoy en día hemos estado en esa condición? Ya sea de no agradecer al Señor por lo que Él hace, o ya sea de quedarse callados y no decir nada de lo que Dios hizo. Jesús hace milagros hoy en día en las vidas. Dios sigue tocando los corazones, sigue transformando los pensamientos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. No esperemos que Jesús nos diga, ¿no eran 100 los que estaban en la iglesia? ¿No eran 30 los que había ahí? ¿No eran 15 los que fueron bendecidos? ¿Dónde está la gente en mi altar de rodillas, honrándome y glorificándome? ¿No eran 4 que recibieron provisión durante la semana? ¿No eran 20 que les di casa, carro? ¿No eran 15 que tuvieron un buen trabajo? ¿No eran tantos que comienzan a honrar? ¿Dónde están los que han recibido, los que necesitan ser agradecidos? ¿Dónde están? Ese hombre llegó de rodillas hasta el altar, los pies de Jesucristo ahí, y comenzó a glorificar su nombre y decirle gracias. Hoy en día tiene uno que gritar a las congregaciones de decir, sea agradecido con el Señor. Hoy tiene uno que casi jalar a la gente de ser agradecido con el Señor, para que cante, para que levante las manos, para que glorifique el nombre del Señor, cuando tiene que ser espontáneo en la vida del individuo, así como este hombre. Nadie le dijo a este hombre, hey, tú fuiste sanado, ven, regresa a Jesús, dale gracias a Él, porque Él te sanó. Y este hombre hubiera dicho, oh, tiene razón, voy a agradecerle al Señor. No, salió de su corazón el ser agradecido, le nació en su interior el reconocer lo que Él recibió, y se presentó ante los pies de Jesucristo y fue agradecido. Eso es lo que hoy en la iglesia le estaba haciendo el día de hoy. Eso es lo que hoy un hijo de Dios tiene que hacer. Tiene que ser agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, que le quitó la carga del pecado, que le quitó la carga de la condenación, que le quitó la carga de una muerte eterna, que no su favor en la cruz, que hizo muchas cosas, que ha sanado, que ha hecho milagros. Hoy el hombre tiene que estar agradecido con el Señor. Yo estoy en la iglesia, en el altar, y yo lloro en el altar porque estoy agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en los que me rodean. Yo me gusta adorar al Señor. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con el Señor. Entonces, alguien que canta y que danza y que levanta las manos al Señor con un corazón sincero, Dios honra esto, hermano. No espere hoy, amigo, que la gente le diga, aplauda muy fuerte al Señor, grite un grito de júbilo. No espere que la gente le diga, pasa el altar y sea agradecido. No, tome la iniciativa y sea agradecido con el Señor, porque Él es Dios y Él es digno de ser adorado. ¿Cuántas veces no hacemos lo que el Señor nos pide? Estamos como esos 9 leprosos ahí, que hemos recibido la bendición de Dios y nos quedamos ahí porque no nos importa. Porque no me importa lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Porque no me importa que Él ha sido bondadoso conmigo. Y en lugar de estar adorándole con un corazón agradecido y ahí dando gloria al Señor, la iglesia está ahí dura como esos 9 hombres que no fueron agradecidos. Qué triste que Jesús comunicó eso. ¿Dónde están los 9? Porque la palabra dice, ni siquiera este hombre que estuvo ahí de Jesús tenía que decirle a Jesús, no tenía que decirle, Jesús, éramos 10, pero esos hombres no quisieron venir. Éramos 10, pero esos hombres le hicieron caso. No, Jesús le dijo. Jesús dijo en 3 palabras, que no eran 10, no están los 9.
Digo, no hay quien dé gloria al Señor. No hay, digo, quien dé gloria al Señor. No hay un corazón que sea agradecido. No hay un corazón que le dé la gloria al Señor como Él la merece. ¿Por qué? Porque está ahí egoístamente. Dice el Señor, ¿dónde están esos? Tal vez tú digas, ¿por qué no regresaron los 9 leprosos? ¿Qué había en su corazón de ellos que no regresaron? Eso se lo preguntaremos así cuando estemos allá en el reino del Señor. Pero lo que ahora nos toca preguntarnos es, ¿será que nadie les dijo qué es lo que tenían que hacer? No sabían que eso que no les dijo. Fui sanado. Y ellos fueron sanados también. Hoy en día hay mucha gente que necesita escuchar a nosotros las maravillas del Señor. Hay mucha gente que necesita escuchar que Él puede transformar vidas y transformar los corazones. Ejemplo, el día de ayer, el señor bajo el efecto del alcohol que chocó. Él pudo haber escuchado de alguien. Hay el porcentaje alto en esta nación de que la mayoría de las personas son o se dicen ser cristianos. 68% a 75%, dicen las estadísticas, que son o dicen ser cristianos. Si es del 68 a 75%, queda solamente el 25% que no son cristianos. ¿Por qué entonces no hay un mover de la palabra del Señor por todos los estados? Porque la mayoría de personas se quedan callados y no dicen nada de lo que Dios hace en las vidas. La gente se queda callada, no habla lo que Dios ha hecho, y no solamente tiene que hablarlo, pero con su ejemplo, con su estilo de vida, no lo hace. Eso es triste. Postrarse y ser agradecido es importante. ¿Por qué? Porque cuántas veces hoy en día nosotros hacemos lo mismo, no le conocemos al Señor. Necesitamos entender que tenemos que reverenciar al Señor, hermanos, adorarle. Puse mis notas: reverenciarle, adorarle, exaltarle, bendecirle, ser agradecidos al Señor en el altar, en la casa, en cualquier lugar, donde quiera que estemos. Tenemos que reverenciar al Señor. La adoración fluye en la casa del Señor cuando hay un corazón agradecido y un corazón que reconoce quién es Dios. Si no hay una adoración que fluye en el santuario, en la casa del Señor, es porque las vidas están desconectadas de una comunión íntima con el Señor. Si no hay un fluir de una alabanza en el día del servicio en la casa del Señor, de una adoración que sale del corazón, es porque no hay un agradecimiento verdadero al Señor. No necesitamos esperar a que alguien nos diga, adore al Señor. Cuando los hermanos dicen, pasen a adorar al Señor, debemos de correr al altar, porque están diciendo, vamos a exaltar y darle gracias al Señor. El canto que cantamos dice, cuán hermoso, Señor. No necesitas venir al altar si no quieres venir, pero te exhorto a que lo hagas y que abras tu corazón al Señor y verás cómo el Señor te dice, como le dijo a ese hombre que fue sanado, le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente fuiste sanado, pero tengo otra bendición para ti aún mejor que limpiarte de la lepra. Tengo otra bendición segunda para ti. Dijo, tu fe te ha salvado. Que si tú crees que el Señor es real, Él es fiel, y si tú vienes con un corazón agradecido al Señor y buscando su rostro, tenlo por seguro que el Señor te va a decir, esa fe que tú tuviste cuando viniste y me adoraste, me reconociste,
yo tengo algo especial para ti y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en tu vida, déjame decirte. Desde el instante que yo comencé a caminar en los caminos del Señor, cuando comencé a entender que a través de la adoración, hermano, de un corazón y una entrega íntima al Señor, de un verdadero quebrantamiento en un altar, el Espíritu Santo viene y se manifiesta. Desde ese instante yo me he parado de buscar en el altar la presencia del Señor. En donde quiera que voy a una iglesia, donde quiera que estoy en algún lugar de un evento que es para el Señor, yo busco siempre el altar para postrarme, porque yo sé que el Señor puede darme algo que Él quiere o tiene que darme a mí, porque Él ya lo planeó. Yo sé que el Señor va a hacer algo especial en mi vida, porque Él está viendo mi corazón sincero que busco y anhelo algo especial del reino de Él. Yo busco la plataforma donde quiera que he ido y he experimentado una presencia hermosa, y he visto gente que experimenta la presencia del Señor hermosa, y eso es porque hay un quebrantamiento verdadero y sincero, hermano. Si no hay sinceridad del individuo, si no hay un quebrantamiento verdadero, hermano, olvídate, porque no vas a experimentar absolutamente nada. Si no hay un corazón que busque y anhela las cosas del Señor, Dios no va a forzarte a que vengas y busques del Señor, hermano. No va a forzarte a darte algo que tú no anhelas o no quieres. Él no va a forzarte a darte algo que no deseas. Él desea que tú vengas con tu corazón y que le hables y que busques. El ejemplo ahí, hermano Omar, en la banca, anhelando con su corazón, buscando el secreto del Señor, y el Señor le habló y le dijo: yo soy real. Pues porque él sabe que es real, su deseo de ser buscar más del Señor y venir y postrarse en adoración al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí. He experimentado, hermano, tantas cosas hermosas en el altar cuando hemos postrado en el altar, porque el Señor es fiel. Y no necesita que el hombre o el pastor o el ministro o el evangelista o el que está ministrando en la plataforma, no necesita ese hombre poner las manos sobre ti para que el Espíritu Santo te haga una obra especial en tu vida. No necesita el individuo poner las manos sobre ti. Cuando hay una persona en el altar buscando adorar al Señor y ser agradecido con el Señor, aunque el ministro esté por este lado orando, cuando el pastor está sincero, está de este lado buscando, el Espíritu Santo viene y llena y toca la vida a donde se encuentra ese hombre o esa mujer, porque es Dios el que hace la obra y el que busca y mira los corazones en la plataforma, anhelando su presencia. Es lo que el Señor anhela de la iglesia. Un pueblo que le busque con un fervor, un pueblo que le busque con ese ímpetu, con ese deseo de reconocerle quién es Él, un pueblo agradecido, porque eso es lo que es ser agradecido con el Señor. El mensaje de hoy es ser agradecidos con lo que hemos recibido y por lo que Él ha hecho en nosotros. Ser agradecidos con el Señor. Hay bendición en el lugar santo, en la casa del Señor. Hay bendición, dice la palabra. Yo te animo y te exhorto: buscar al Señor, hermanos, en adoración, en oración, en lectura de la palabra, en todo tiempo, buscar al Señor y reconocer su voz, ser agradecidos. Amén. Donde quiera que estamos, en cualquier lugar, reconocer que Él es Dios. Amén. Ser un ejemplo donde quiera que estamos, hermanos, porque eso es importante. Aquel hombre, aquella mujer que no conoce, que están todavía bajo la lepra espiritual, enfermos de pecado, aquel hombre, aquella mujer que están cargados de pecado, de esa lepra en sus vidas. Uno de nosotros que ya hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hay que hablarle a ellos y decirles: hey, Jesucristo te puede sanar. Él me sanó a mí. Él puede quitarme esa vida de pecado. Él puede limpiarme de ese pecado, esa lepra espiritual. No lo vas a hacer así, lepra espiritual con palabras suaves, con palabras que llegan al corazón. No suaves tampoco, de tal manera que no va a ser persecución de pecado. Pero tienes que hablar con sabiduría las palabras y decirle: Jesucristo puede sanarte. Él puede limpiarte de esa condición
¿Cómo? Ven, vamos a donde está Él. Cierra tus ojos y habla con Él y dile: Jesús, límpiame de esta lepra espiritual, límpiame de este pecado. Y comienza a decirle a esa persona: hay bendición, la mano del Señor. Porque es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos hombres y mujeres que comunicamos a otros. Amén.